Mientras que en España, hacia el siglo XVII, el imperio trataba a toda costa de recuperar la grandeza perdida en manos de los franceses y recuperar sus dominios en América, al otro lado del mundo, en el Caribe, un pueblo luchaba por sostener el sueño de una patria nacida el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, Colombia. La historia cuenta que en 1813, en el mes de octubre, el presidente del estado de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices, envió un comunicado al presidente de la Unión sobre que a La Habana habían arribado 6.000 hombres de la tropa de España, de los cuales algunos iban a ser destinados a esta costa, por lo que se tenían suficientes motivos para recelar un próximo ataque. Rodríguez Torices también señalaba que en aquel entonces Cartagena había agotado todos sus recursos, que se hallaba con poca tropa y que la deserción había sido significativa, por lo que no contaba con los recursos suficientes para repeler al enemigo. Casi un año después, hacia julio de 1814, Rodríguez Torices, angustiado, envía un nuevo mensaje de alerta que para entonces tampoco fue escuchado. En simultáneo, en España, Fernando VI, quien acababa de regresar al trono, decidía desconocer el acuerdo entre americanos y españoles que los declaraba como iguales. Ese acuerdo había sido proclamado por la Constitución de Cádiz y en cambio ordenó emprender la primera y más cruel de las represiones militares en territorio americano. Para entender con lujo de detalles los acontecimientos relacionados con el sitio de Pablo Morillo y la batalla de San Juan, como dos de los acontecimientos más importantes de la historia libertaria de Cartagena, hoy nos acompañan dos invitados con los que seguro alcanzaremos a responder todas nuestras inquietudes. Ellos son Adinet Vargas y Rafael Buendía. Ambos son historiadores. Rafael fue profesor de historia de Adinet durante la secundaria. La influencia de Buendía, su manera apasionada de abordar las ciencias empírico-analíticas, fue suficiente para marcar la vida de quien hoy es, entre otras cosas, la directora de la Sociedad de Historia de Turbaco. Adinet, primero que nada, muchas gracias por unírtenos para conversar sobre este tema tan apasionante. Para empezar, de verdad que nos gustaría que, con tus conocimientos, con todo lo que tú sabes, nos ayudaras a contextualizar de alguna forma cómo se desarrolla el sitio de Pablo Morillo en Cartagena y que quizás pudiese señalar algunos hechos previos a la caída de la ciudad. Eso nos encantaría. Para poder comprender los hechos previos al sitio de 1815, es importante mirar que Cartagena, luego de su independencia, intentaba reestructurarse a nivel político, a nivel económico. En ella había emprendido en ese proceso la elección de sus representantes, teniendo en cuenta que había conformado su constitución en 1812. Sin embargo, para los cartageneros y cartageneras no fue una sorpresa el asedio, puesto que Manuel Rodríguez Torices, desde años antes, sabía y había admitido que con la retoma del poder de Fernando VII se iba a emprender un largo camino para pacificar o recuperar esas colonias. A ver, pero también hablemos ahora de lo que significó el sitio. ¿Con qué defensas, guarniciones y artillería contaba Cartagena para repeler a las tropas españolas? Y también, ¿quiénes fueron los actores en medio de todos estos sucesos? ¿Acaso fueron los indígenas partidarios de la defensa de Cartagena? ¿Fueron negros, pardos y esclavos también partícipes? ¿Estuvieron inmersos en la defensa de la heroica o de poblaciones vecinas las mujeres? Eso es algo que nos interesa muchísimo. Así que queremos escuchar a Adinet y ver qué tiene para decirnos. Durante el sitio de 1815, Cartagena solamente contaba para su defensa con una guarnición de 2.600 veteranos, apoyados por 360 cañones de diversos calibres y una pequeña flotilla compuesta por una corbeta, 7 balandros y goletas. Realmente la gran defensa de Cartagena estuvieron en esas murallas que construyeron los mismos españoles. Esa misma obra de ingeniería se convirtió en inexpugnable y eso fue lo que en cierta medida soportó a Cartagena durante más de 106 días.
También es importante mirar que los primeros encuentros que podemos observar que se dieron en esos años fueron los que se dieron en Santa Catalina, cuando los habitantes defendieron la llegada del ejército español, y también Turbaco fue incendiado intencionalmente para evitar que los españoles lograran abastecerse de alimentos allí. También vemos cómo durante el bloqueo de la bahía se dio lo que se conoce como la acción de pasacaballos, que fue una de las primeras, que realmente fue una emboscada que se hizo a una flotilla española, y digamos que durante estos meses, especialmente en noviembre, la defensa de la ciudad perdió a tierra bomba. Hoy se habla, por ejemplo, que hubo más de 300 personas en Boca Chica que perdieron la vida defendiendo a Cartagena. También vemos, por ejemplo, que en muchos de los pueblos vecinos, los grandes hacendados trasladaban sus reses para evitar realmente que este ejército lograra suministrarse de alimentos. Entonces digamos que en cierta forma todas esas fueron estrategias que Cartagena usó y que las poblaciones vecinas hicieron énfasis para lograr disminuir o lograr en general esa defensa que tanto anhelaba la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta que ella no contó con el respaldo de las diferentes provincias unidas de la Nueva Granada. Dentro de este proceso de asedio a Cartagena, es importante mirar que de forma colectiva los distintos sectores o grupos participaron en ella. Hay un punto destacado, y es que los grupos indígenas, en el caso de Santa Marta, que respaldaron, digamos, la toma por parte de Pablo Morillo, al interior de la provincia hubo otros procesos donde se evidenció la defensa por parte de los afrodescendientes, negros, pardos, y especialmente también el papel de las mujeres. En Cartagena existieron diferentes espacios donde se posibilitó el acceso a la información, el acceso también a establecer redes en aras de defender a Cartagena. En Cartagena se menciona a las mujeres como una de las fundamentales dentro de este proceso de defensa. Algunas mujeres huyeron de la ciudad durante el sitio de 1815, algunas huyeron por montes o ríos. Hubo otras mujeres que tuvieron diferentes papeles. Tuvieron papeles de espionaje, o algunas mujeres brindaron acceso a pertrechos y armamentos, otras brindaron primeros auxilios o soporte económico para esta guerra. Algunas mujeres también facilitaron el hospedaje para muchos de los miembros o soldados que estaban heridos. Sin embargo, podemos destacar que en Cartagena, durante el sitio 1815, hay nombres de mujeres reconocidos que vale la pena poner en escena. Una de ellas es Eugenia Rázola, conocida como la heroína del municipio de Turbaco. Ella fue capturada en el cuartel de Torrecillas, sin ningún juicio fue fusilada. Y desde allí es que el municipio de Turbaco deciden los vecinos incendiar el municipio para frenar la llegada de los españoles. También vamos a encontrar mujeres en Monpós como María Ignacia Vázquez, María Josefa Fernández de Silguero. También vamos a encontrar mujeres como Petronila Germán Ribón de Piñeres, que entregó sus joyas para financiar armas y pertrechos. También vamos a encontrar a Encarnación Larios, quien combatió junto a su esposo en mayo de 1815, cuando se dio todo este proceso previo de asedio a Cartagena en los alrededores. Entonces digamos que las mujeres son protagonistas de este proceso. También se habla de la existencia de una proclama que se conoce como las colombianas, donde se invita a las mujeres a seguir apoyando la causa patriota. Y digamos que la independencia de Cartagena y lo que va a ser la defensa de su libertad en 1815 va a permitir que ellas participen y que tengan un papel decisivo en lo que va a ser como tal esas ganas de defender la república, esas ganas de apostarle a la libertad. Hacia el 24 de junio se dio la victoria de las tropas de Montilla y Padilla. A las 2 semanas, el 6 de julio, los castillos de Boca Chica también se rindieron a Padilla. Fue Padilla quien navalmente culminó la tarea de independizar a Colombia. ¿Qué efectos trajo consigo esta victoria? A nivel de la costa de la región Caribe,
y a nivel de la Nueva Granada prácticamente fue el último enfrentamiento bélico entre realistas y patriotas. Pero esta victoria significó mucho. ¿Qué trajo para sí? Trajo consigo la firma de la rendición por parte del ejército realista. Óigase bien, esta firma de este acta de rendición del ejército realista se llevó a cabo en territorio turbaquero. Este hecho se realizó el día 22 de septiembre de 1821 en la hacienda Torrecilla y estuvieron presentes para la firma de ese acta de rendición por parte de los españoles. Estuvo Miguel Balbuena, el gobernador de ese entonces de la provincia de Cartagena, Gabriel de Torres, y por los patriotas, por los granadinos, Luis Francisco Rius y Mariano Montilla. Repito, esto se realizó en Turbaco. Por eso es muy plausible de que los turbaqueros, esta fecha de un 22 de septiembre se tome como fecha de importancia, de mucha importancia en la historia local. Invasiones, sitios, periodos de colonización. Nada ha bastado para derruir por completo esta ciudad de héroes y epopeyas fantásticas. El legado de muerte no prevaleció. Aún en medio de sus peores crisis, Cartagena, la heroica, supo levantarse. Hoy, 210 años después, continúa de pie. Sigan con nosotros. Esto es Cuatro Palabras, otra forma de narrar.